Bueno, queremos darle al Señor las gracias y por supuesto a todos ustedes que han tenido el tiempo y han apartado el espacio para seguir acompañándonos en estos estudios bíblicos que hemos iniciado ya unos meses atrás. Queremos exponer una vez por semana, todos los viernes, a las 8 de la noche hora argentina, 7 de la noche hora Venezuela, fragmentos de la palabra de Dios, capítulos o secciones de capítulos relacionados con temas, por supuesto, que emergen de la Escritura, pero que también nos hablan a nuestra realidad. Porque el proceso de interpretación bíblica es como cruzar un puente, y esa ilustración es utilizada por muchas personas. El intérprete de la Escritura está en su presente, pero la Biblia misma es un libro del pasado que habla también al presente, pero es un libro escrito hace mucho tiempo atrás. Entonces el intérprete tiene que cruzar ese puente histórico, digamos, y cultural. Entonces tiene que viajar de su presente hacia el tiempo en que fueron escritos los libros de la Biblia. Y cuando llega a ese pasado, a través, por supuesto, de las herramientas de interpretación, como son los diccionarios, los libros de historia, los compendios manuales, los comentarios exegéticos, cuando llega a ese pasado, entonces trata de identificar la enseñanza de la Biblia para esos primeros destinatarios. Por ejemplo, ¿a quién le escribe Moisés? ¿A quién le escribe David sus salmos? ¿A quién le escribe Isaías sus profecías? ¿A quién le escribe Mateo su evangelio? ¿O a quién le escribe Pablo sus cartas? Uno se ubica, por decirlo de alguna manera, en las sandalias de esos primeros oyentes. Y cuando recibe y entiende el mensaje y puede identificar la verdad central de aquel texto que fue escrito en el pasado, luego entonces se hace algunas preguntas para el presente. Entonces tiene que cruzar de nuevo el puente y ubicarse en su presente para preguntarle al texto, ¿qué significa esa verdad hoy en día? ¿Cómo puedo aplicar esa verdad a mi vida y a la vida de la iglesia y también a la vida de las naciones? Porque la verdad de la Escritura tiene una característica, y es que es la misma ayer, hoy, siempre, en el sentido de que la palabra de Dios permanece intacta en todas las generaciones. Por eso dice la misma Biblia que el cielo pasa, la tierra pasa, pero la palabra de Dios nunca pasa. Entonces esa verdad que yo traigo del pasado y la aplico en mi presente, eso es lo que buscamos cuando estudiamos la Escritura. Ese es el proceso hermenéutico, un viaje al pasado para extraer, para indagar, para identificar la verdad central de la Escritura, y luego yo regreso a mi presente para vivir esa verdad, una vez entendida, vivir esa verdad y, por supuesto, ponerla en práctica, tanto en mi vida personal como en la vida de las demás personas que me rodean. Si yo fuese, por ejemplo, un maestro en la iglesia o un líder de grupo pequeño o un pastor o un misionero, tengo también que pensar en lo relevante de esa verdad para ese grupo al cual yo estoy sirviendo. Entonces eso es lo que intentamos hacer con cada acercamiento, con cada enseñanza, con cada predicación del texto bíblico. Y por eso hemos emprendido este tiempo de compartir esas riquezas de la palabra de Dios que fueron verdad en aquel momento histórico en que fueron escritas y son verdad también hoy en día. Y les animamos a todos a que estudien la Escritura con esa pasión, con esa dedicación, con esa disciplina. Hay que tener disciplina también para estudiar la Biblia. No se puede tener respuestas rápidas y fáciles. No podemos apretar un botón y ya tener todas las respuestas a nuestras interrogantes bíblicas. No, hay que pagar un precio para sacar ese tesoro. El precio de disponer de tiempo, de disponer de una metodología, de hacer un esfuerzo, de dedicarse a eso para poder llegar propiamente al núcleo de esa verdad. Y les invitamos siempre de forma reiterada a que puedan prepararse y formarse. Nosotros en Prometa, que es el seminario al cual represento, siempre estamos dispuestos a ayudarles. Tenemos programas para darles esas herramientas.
herramientas que van a enriquecer su vida en lo personal y en lo ministerial. No descuide esa oportunidad, porque podemos ofrecerle la posibilidad de prepararse, de formarse seriamente, teológicamente, hermenéuticamente, en un seminario online que lo atiende vía internet a través de la web y le ofrece todos esos recursos de manera accesible. Pueden visitar nuestra página www.pro-meta.org www.pro-meta.org. Allí van a ver todas las ofertas que tenemos, todas las materias y todos los programas. Igual pueden escribirnos a nuestro correo admisiones@pro-meta.org. Allí puede hacer cualquier pregunta y sin duda le vamos a responder. Y como ya saben, o la mayoría ya sabe, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Ya hemos cubierto el capítulo 1 y el capítulo 2, y para resumir y ponernos un poco al día en el proceso del estudio de la carta, en estos dos primeros capítulos Pablo está expresando su estupor, su sorpresa de cómo estas iglesias tan pronto se habían desviado atendiendo una enseñanza distinta a la que él transmitió en el momento en que él fundó estas iglesias. El apóstol Pablo, junto con Bernabé, fundaron las iglesias que están en esa región del sur de Galacia, y por eso la carta se llama a los Gálatas, porque cubre una cantidad de ciudades y de iglesias que él había fundado en su primer viaje misionero. La iglesia de Listra, la iglesia de Derbe, de Iconio, de Antioquía, de Pisidia. Todas estas iglesias fueron fundadas por este equipo misionero. Luego, en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo, que fue 2-3 años después, el apóstol Pablo se entera que lamentablemente en estas primeras iglesias que él había fundado se introdujeron unos maestros que él llama falsos maestros, por supuesto, que estaban diciendo que además de creer en Cristo, estos hermanos tenían que cumplir la ley de Moisés. Porque estos falsos maestros venían del judaísmo. Eran judíos que habían hecho profesión de fe o expresado que también querían seguir a Cristo, pero tenían una característica: querían seguir a Cristo y al mismo tiempo conservar los mandamientos de la ley de Moisés. Al mismo tiempo querían conservar las ordenanzas, las fiestas, los lavacros, todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés, y estaban enseñando que a menos que los gentiles también pudieran circuncidarse, no podían obtener la salvación de manera completa. O sea que un gentil, aunque hubiese aceptado a Cristo como Señor y Salvador, su salvación no era completa, a menos que se circuncidara y que cumpliera con la ley. Por supuesto que Pablo responde enérgicamente a este falso evangelio. Y Pablo dice, el evangelio no es así, el evangelio es por la gracia de Dios. No podemos hacer nada para ganarnos el favor divino. Y en esos primeros 2 capítulos, aparte de Pablo expresar su sorpresa, su estupor, y yo diría hasta cierto punto su indignación por esta manera como estos falsos maestros estaban perjudicando a las recién fundadas iglesias, entonces le escribe la carta para poder corregir estos elementos de doctrina que no habían quedado muy claros. Y en el capítulo 3, Pablo sigue desarrollando su defensa acerca del evangelio auténtico que él recibió. Cuando alguien defiende un elemento de la fe, se le llama apologética. Así que prácticamente esta carta es una carta apologética, porque Pablo está defendiendo el evangelio que había recibido directamente de Jesucristo. De hecho, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Pablo dice que los mismos apóstoles, que por supuesto eran vistos como personas súper importantes, él los llama como columnas, los veían, de la iglesia en Jerusalén y columnas del evangelio. ¿Por qué? Porque estuvieron con Cristo, porque escucharon directamente de la boca del Maestro sus enseñanzas. Cristo mismo los encomendó a ellos como apóstoles, así que eran considerados personas sumamente importantes en la iglesia. Estos apóstoles a él no le comunicaron nada diferente de lo que él había recibido directamente de Jesús.
Eso lo explica bien en el capítulo 2. Dice que cuando estuvo en Jerusalén, a un Pedro, que era como un pilar allí de la iglesia, no le dijo nada que él no supiera ya, tratando de decir, bueno, el evangelio que yo recibí fue tan auténtico, tan completo, como lo que recibieron los propios apóstoles que anduvieron con Cristo. Ese es más o menos lo que Pablo está indicando. Y ahora, cuando él inicia esta otra sección en el capítulo 3, que es una sección igual de apologética o de defensa de la fe, él va a desarrollar un tema importantísimo, y es este contraste entre la ley dada a Moisés y la gracia que se recibe a través del Evangelio. Y va a colocar como ejemplo nada más y nada menos que Abraham, que es considerado padre de la nación judía o hebrea. Abraham es padre de la nación hebrea, es el patriarca más importante que los judíos pueden, viendo al pasado, ellos ven la figura de Abraham como el patriarca más importante que generó para el pueblo de Israel lo que se llama la promesa del pacto, o la promesa que es sellada en el pacto. Entonces Abraham es visto como una figura teológica sumamente importante, y Pablo justamente va a usar a Abraham para demostrar que la gracia fue primero que la ley, que el pacto realmente es bajo la gracia y no bajo la ley. Un asunto bien complejo que él va a desarrollar a continuación para seguir demostrando cuán singular y cuán importante es ver el Evangelio como algo distinto a la ley y superior incluso a la ley. Pero antes de entrar en ese argumento que empieza propiamente en el versículo 6, Pablo hace unas preguntas, le hace unas preguntas a los creyentes de la región de Galacia, esas iglesias que él había fundado. Y son preguntas, si se quiere, retóricas, porque se supone que ellos debían saber la respuesta, se supone que ellos debían conocer cómo responder estas preguntas, y por eso las podemos llamar retóricas. Y en esas preguntas él está induciendo, él está enseñando, o quizás orientando el pensamiento de los Gálatas a entender algunos valores de la doctrina cristiana que son inamovibles y no negociables, como por ejemplo la presencia del Espíritu Santo, la gracia de Dios que es derramada en la vida de la persona, la fe como elemento importante para la conversión. Entonces Pablo está señalando estos elementos como elementos no negociables de la vida cristiana, y por eso hace estas preguntas. Entonces vamos a revisar un poco esas preguntas. Capítulo 3 de Gálatas, versículos 1 al 5. Y en esas preguntas vamos a ver qué es lo que Pablo quiere dejar allí en la mente de los lectores, dejar preparado para luego entrar en el otro argumento que lo vamos a desarrollar la semana que viene, acerca de Abraham como modelo, no de una vida que agrada a Dios por cumplir la ley, sino una vida que agrada a Dios por la fe y por la gracia que el mismo Dios derrama en la vida de este hombre. Entonces, capítulo 3, versículo 1, empieza Pablo señalando una frase que también es bastante dura. Ya él había usado algunas frases como confrontando a los Gálatas con su actitud, y sigue Pablo en esa misma tónica de confrontarlos. Les dice, versículo 1, oh Gálatas insensatos. Fíjense la palabra que usa, oh Gálatas insensatos. Y aquí va la primera pregunta. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Es la primera pregunta. Pero esta primera pregunta tiene como introducción la frase, oh Gálatas insensatos. La palabra insensatos no está describiendo un problema de actitud, un problema, a veces uno le dice a una persona insensato para decirle que es una persona que es falto de juicio, o a veces se ha incluso relacionado con una enfermedad mental, una incapacidad para procesar ciertos asuntos lógicos. Pero no, realmente la palabra tiene que ver con no poder comprender algo, no poder entender algo, una verdad en su totalidad, y por lo tanto la persona es susceptible de ser engañada. Como yo no comprendo bien de qué se trata,
cualquiera puede venir e introducir en mi mente un pensamiento que puede ser parecido, pero no igual al pensamiento de Dios. Ha pasado que personas que han conocido al Señor están muy nuevas en la fe y de pronto alguien los invita a una reunión, a un grupo, y allí están ellos, se sientan, ven que abren un libro que parece como la Biblia, oran, cantan, y esta persona nueva en la fe piensa que está en un grupo que es exactamente igual a su iglesia, y hasta se puede sentir contento, cómodo, muy gozoso de que pudo asistir a una reunión como la de su iglesia. Después se dará cuenta, cuando empiezan las personas a precisar mayores conceptos, se da cuenta que el libro, aunque se parece a una Biblia, no es la Biblia. Se da cuenta que hay ciertas prácticas o rituales o liturgias que no están en la Biblia, y que no solamente no están en la Biblia, sino que la Biblia dice lo contrario, y recién entonces se percata que realmente está en un grupo falso o en una secta, algo que no refleja la verdad de Dios ni los principios bíblicos. Ha sucedido varias veces. Entonces, una persona que no tiene la comprensión total de la verdad de Dios, que no ha entendido bien los conceptos bíblicos, y por lo tanto puede ser fácilmente conducida al error. Eso recoge la palabra insensatos o gálatas insensatos. No han entendido bien esa verdad. Y entonces por eso la pregunta: ¿quién los fascinó para que no puedan obedecer a la verdad? Y eso de fascinar precisamente tiene que ver con la magia, incluso con la brujería. Literalmente la palabra es: ¿quién los embrujó? ¿Quién les hizo malabarismo religioso para confundirlos? Porque los falsos maestros, justamente para poder enganchar la atención, la mente, los oídos y los ojos de los incautos, entonces juegan con las palabras, juegan con los conceptos, parece la verdad pero no es, y a eso Pablo los llama: ¿quién os fascinó? ¿Quién los embrujó para que no entiendan o atiendan a la verdad del Evangelio? Y por eso Pablo muestra su indignación. Dice: a ustedes precisamente, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado, crucificado claramente. Lo que Pablo está diciendo es: yo me propuse describirles con detalles, yo les pinté con mis palabras al Cristo crucificado. Ustedes deben recordar muy bien, eso es lo que Pablo está tratando de decirles, que yo les presenté a Jesús de la mejor manera, de la manera más vívida posible. Entonces ya debieron haber entendido lo que significó y el precio que costó que ustedes ahora sean cristianos. Nada más y nada menos costó el altísimo precio de la muerte de Jesús. Pero ahora vienen estos falsos maestros y les hacen unos trucos allí con su palabrería para confundirlos y decirles que la muerte de Cristo, que tanto costó a Dios enviar a su único hijo, ahora no sirve, porque ahora tienen que circuncidarse, ahora tienen que cumplir la ley, ahora tienen que acatar todos los mandamientos de la ley mosaica. Entonces el sacrificio de Cristo como que no ha valido la pena. Ese es lo que está el apóstol Pablo en este caso cuestionando. ¿Quién los fascinó a ustedes? ¿Quién les presentó esos trucos mágicos de falsa doctrina para desviarlos? Luego en el segundo versículo hay otra pregunta. Se van a dar cuenta que en cada versículo hay una pregunta, y una pregunta que tiene que ver precisamente con los problemas doctrinales que estaban teniendo estos hermanos allí en la región de Galacia. En el versículo 2 del capítulo 3 dice: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjense la pregunta. Solamente quiero saber esto: ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo por cumplir la ley, por seguir las normas y reglamentos de la ley de Moisés? ¿O recibieron el Espíritu Santo por oír con fe?
sin la ley, es lo que está implicando. La respuesta ellos debieron haberla sabido. Ellos debieron haber respondido: no, Pablo, nosotros recibimos el Espíritu Santo por oír con fe. Por supuesto, porque Pablo no les predicó la ley. Pablo en ningún momento les dijo que tenían que cumplir la ley para ser salvos. Y aquí hay una teología importante acerca del Espíritu Santo. Ya a partir del versículo 2, las demás preguntas tienen que ver con el Espíritu, se van a dar cuenta. Y es porque Pablo quiere justamente hacer un contraste entre el Espíritu Santo, que representa en este caso la gracia de Dios, y la ley, que representa el esfuerzo humano en querer vivir bajo una serie de preceptos y agradar a Dios. Entonces Pablo está contrastando aquí el Espíritu y la ley como dos realidades que en el caso de la vida del creyente no pueden estar juntas. Entonces, cuando Pablo dice que si recibieron el Espíritu por oír con fe, ya nosotros debemos también tener claro en nuestra doctrina que el Espíritu Santo se recibe cuando la persona escucha atentamente el Evangelio, entiende el Evangelio y por la fe acepta ese Evangelio. Entonces hay como una especie de ecuación, que el oír con fe entonces trae como resultado la venida del Espíritu Santo a la vida de la persona. Es precisamente ese mismo concepto que el apóstol Pablo desarrolla en la carta a los Efesios. El capítulo 1 le dice, y noten de nuevo la relación entre estas frases, dice en el capítulo 1, versículo 13 de Efesios: en él, hablando de Cristo, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, noten la misma frase, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, aquí está la fe, entonces fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces vean la misma ecuación. Es un oír con fe, porque yo creí esa palabra. ¿Y cuál es el resultado? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué esto es importante? Porque el cristiano no puede pensar que la venida del Espíritu Santo a su vida está asociada a ningún tipo de esfuerzo humano o de experiencia sobrenatural. Hay personas que, por ejemplo, son tocadas con la palabra de Dios, son compungidas al arrepentimiento, entienden que han ofendido a Dios, le piden perdón al Señor, pero como no sienten nada especial, no caen llorando, no les pasa nada de ese estilo, tienen cierta duda si recibieron al Espíritu Santo. Porque quizás han visto en otras ocasiones que personas que aceptan al Señor experimentan algún tipo de actividad dramática o sobrenatural. Pero Pablo está diciendo no. El Espíritu Santo sella, como dice en Efesios, la vida de una persona cuando ésta escucha con fe o escucha y cree la palabra del Evangelio. Entonces ya eso es digamos, el contexto en el cual y las razones por las cuales el Espíritu Santo viene a la vida de un creyente. No se necesita ninguna otra experiencia, ni se necesita agregar. Como me dijo una persona una vez, me preguntó, ¿será que yo tengo que irme a un ayuno de 40 días para poder entonces experimentar o sentir que el Espíritu Santo realmente está conmigo y afirmar que de verdad selló mi vida? Yo le dije, no necesitas eso, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que oír con fe, oír y creer, eso es lo que se requiere para que el Espíritu Santo entonces more en tu vida, selle tu corazón. Pero la gente está buscando experiencia, la gente está buscando sentir algo especial, y si no lo siente, no lo cree. Como que si el creer está asociado con las emociones, con lo que uno siente, con lo que uno experimenta, y no es así, es todo lo contrario. La fe es una convicción en lo que no se ve, en lo que no se siente, y por eso muchas personas batallan con eso. Yo no he sentido nada especial, yo no he visto nada especial. Claro, porque es por la fe.
es creer que eso ha ocurrido. Entonces es interesante lo que Pablo le pregunta a los Gálatas. ¿Ustedes recibieron al Espíritu Santo de qué manera? ¿Por cumplir la ley y poner de su parte todo ese esfuerzo y luego hasta cierto punto ganarse al Espíritu Santo? ¿O lo recibieron cuando escucharon con fe el Evangelio que les fue predicado? Y que eso es algo por lo cual tener cuidado. No confiar en las emociones, no depositar nuestra seguridad en experiencias, sino creer por la fe. Y luego en el 3 les hace la siguiente pregunta, con otra declaración bastante fuerte. Les dice, tan necios sois. Y vuelve a usar otra palabra que parece a los ojos nuestros como ofensiva, pero es exactamente el mismo concepto del versículo 1, oh Gálatas insensatos. Aquí vuelve a repetir el concepto parecido, tan necios sois, o sea, tan tardos de entendimiento, les cuesta mucho entender. Es que no han comprendido la realidad del Evangelio, de la esencia del Evangelio. Más o menos es lo que está señalando el apóstol. Y luego, fíjense, está el núcleo de la tercera pregunta. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? De nuevo el tema del Espíritu. Y claro, ¿por qué dice Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu? Porque cuando una persona empieza o inicia la vida cristiana o inicia a ser hijo de Dios, es por una obra del Espíritu. Si el Espíritu no opera en el corazón de la persona, no redarguye a la persona de juicio, de justicia, de pecado, y no mora en el corazón de la persona después que está creído en Dios, no hay vida espiritual. La persona no puede ser hijo de Dios, no puede ser cristiano si el Espíritu Santo no va a morar en su vida. Eso está muy claro en la Escritura. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Tiene que haber un nuevo nacimiento que es una experiencia espiritual y que solo se produce cuando el Espíritu Santo viene a morar en la vida de la persona. Porque la persona creyó en Dios, porque la persona abrió su corazón a Dios, se arrepintió de sus pecados y está dispuesto a caminar con Dios. Entonces, por eso es un inicio en el Espíritu, porque el Espíritu es quien está guiando, quien establece las directrices, quien toma el control de todo eso que sucede es el Espíritu Santo. Y por eso la pregunta, habiendo comenzado por el Espíritu, por la dimensión espiritual de caminar con Cristo, ¿ahora van a acabar por la carne? Y carne aquí es interesante porque la palabra carne en las cartas de Pablo tiene varias connotaciones. A veces significa simplemente la vida física o la vida terrenal. A veces significa el cuerpo humano. Otras veces significa actitudes carnales. Pero es interesante aquí porque aquí tiene una connotación muy particular. Y de hecho, una doble connotación. La primera de ellas tiene que ver, y eso lo usa Pablo a veces en otras de sus cartas, carne como el esfuerzo de la persona, el esfuerzo del ser humano por agradar a Dios. Lo hace en su carne, o sea, significa yo voy a tratar de agradar a Dios con mis fuerzas, con mis capacidades. Es como aquella persona que quiere impresionar a Dios y quiere hacer algo para que Dios se sienta agradado. Es un esfuerzo carnal porque es un esfuerzo en los recursos de la persona. Pero también carne tiene un sentido hasta literal, porque estos falsos maestros estaban enseñando que los gentiles tenían que circuncidarse, y la circuncisión es una operación hecha en la carne, o sea, en el miembro viril del hombre se le corta su prepucio, y entonces es una señal de que ahora yo sí soy del pueblo de Dios, y se hace en la carne. Varias veces Pablo utiliza carne aquí en Gálatas con ese sentido de esa operación quirúrgica que se hace el hombre en su miembro para después decir soy circuncidado, o sea, soy del pueblo de Dios ahora sí,
porque tengo en mi cuerpo, o sea, en mi carne, la señal de que pertenezco a ese pueblo. Entonces, en ese otro sentido también Pablo utiliza la palabra carne. Habiendo empezado por el Espíritu, que significa la gracia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, no tienes que hacer esfuerzo humano para merecerte esa gracia. Ahora van a terminar en esta actitud de que creen que sí tengo que esforzarme para lograr que Dios me vea con buenos ojos, sí tengo que ganarme el favor divino, sí tengo que circuncidar mi cuerpo, sí tengo que cumplir a cabalidad la ley de Moisés. Van a terminar así, es la pregunta de Pablo. Es una pregunta que confronta, Habiendo empezado por la gracia de Dios, van ahora a terminar en el esfuerzo humano. Habiendo iniciado con el derramamiento del Espíritu Santo en tu corazón, vas ahora a terminar con circuncidar tu carne pensando que ahora sí eres del pueblo de Dios. Buena pregunta, muy buena pregunta, porque ¿cuántos hermanos de estas iglesias de Galacia del Sur ya se habían circuncidado siguiendo las instrucciones de estos falsos maestros? Se habían sometido a esa operación, a esa cirugía, para ahora sí exhibir que ellos eran legítimamente del pueblo de Dios. Ahora sí soy hijo de Dios. Luego en el versículo 4, Pablo sigue con sus preguntas y dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Es decir, entonces todo el sufrimiento que ustedes vivieron, aunque la palabra padecido realmente en el original puede significar una experiencia tanto agradable como desagradable, la verdad es que la mayoría de los comentaristas toman esta palabra padecido, y de hecho es la traducción que Reina Valera coloca acá, Reina Valera del 60, lo toman en el sentido negativo, es decir, sufrir, pasar por alguna tribulación. Así toman esta palabra padecido. Pero hay otras traducciones que colocan la palabra experimentado como una vivencia y no lo ven necesariamente negativo, porque ciertamente en el original esos dos sentidos son posibles. Tantas cosas, y fíjense que si lo vemos del lado positivo, la traducción sería: tantas cosas habéis vivido o experimentado en vano. Y algunos comentaristas dicen que Pablo se está refiriendo a las maravillosas experiencias que se pueden vivir gracias a que el Espíritu Santo está en nosotros. El gozo de la salvación, los dones espirituales, los poderes y milagros, las señales que se experimentan por la presencia del Espíritu. Entonces todo eso, para ellos sería en vano, porque justamente al terminar haciendo un esfuerzo humano por agradar a Dios, están echando por tierra todo eso que han vivido. Pero viéndolo desde el lado, tomando la palabra padecido como algo negativo, entonces puede estarse refiriendo Pablo a las tribulaciones, a las persecuciones, que en efecto ellos vivieron persecuciones. En efecto, estos hermanos de Listra, Derbe, sufrieron de los mismos compañeros, coterráneos, de los mismos familiares, de judíos celosos que en estas ciudades se levantaban en contra de Pablo. Lo apedrearon varias veces, lo encarcelaron, lo confrontaron públicamente, lo acusaron. Entonces ciertamente sí hubo una especie de persecución contra Pablo, contra el equipo misionero, y las iglesias recibieron el impacto de esas persecuciones. Entonces realmente uno pudiera entender de estas dos maneras la palabra. Todas estas cosas que han vivido, tanto las buenas como las malas, entonces significa que fueron en vano. Significa que todo eso se perdió. Porque realmente, si ustedes están diciendo que para poder ser verdaderamente hijo de Dios hay que guardar la ley y circuncidarse, entonces todas estas experiencias espirituales de nada sirvieron. Es como negar que el Espíritu Santo estuvo en ustedes. Entonces es como una pregunta también con cierta tristeza y con cierta como frustración, ¿no? Cuando uno dice: oye, todo esto se perdió, entonces fue perdido. Y luego en el versículo 5, que es la última pregunta, y noten que también está vinculada con el Espíritu, pregunta Pablo: aquel que os suministra el Espíritu,
y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Se parece mucho esta pregunta a la pregunta que hace en el versículo 2. Hay una relación y como se dieron cuenta, como habíamos ya señalado eso, que a partir del 2 las preguntas tienen que ver con la obra de Dios en estas personas a través del Espíritu Santo. El concepto de la fe, la importancia de la fe, la gracia de Dios y por supuesto la persona del Espíritu Santo. Entonces la pregunta del 5 es bastante enfática también. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Por eso también algunos hablan de la palabra padecer como algo positivo, porque ven en este 5 más o menos una repetición de ese concepto. Lo hace aquel que le suministra el Espíritu, hablando de Dios. Lo hace por las obras de la ley y es que le suministra el Espíritu porque ustedes guardan completamente la ley, o lo hace porque oyeron con fe, escucharon con convicción el Evangelio. ¿Cómo fue suministrado el Espíritu a ustedes? Entonces, más o menos igual a lo que estaba preguntando en el 2, solamente que aquí pone énfasis en el que lo suministra. Eso es preparando el terreno para entrar en el gran tema de Abraham, que es a partir del versículo 6. Él va a desarrollar allí una enseñanza bastante importante, y es que la gracia de Dios, la fe en Dios y el pacto hecho, que es muy importante para un judío hablar del pacto, el pacto que Dios hizo con ellos, todo eso es a través de la fe. Las obras humanas, la ley no tiene nada que ver con eso que Dios derrama en los corazones de aquel que está dispuesto a escuchar y está dispuesto también a tener fe en lo que escucha. Así que esta es la enseñanza, que estas preguntas, que son preguntas de nuevo retóricas, porque se espera que el que oye la pregunta ya sepa la respuesta, son las que Pablo nos está dejando aquí en la carta. Bueno, fueron hechas por supuesto a los Gálatas en primera instancia, pero por extensión nos afecta a todos los creyentes, y son preguntas que debemos hacernos nosotros hoy en día. Y de estas preguntas por lo menos yo puedo derivar una o dos verdades importantes. La primera verdad que derivo de estas preguntas que hace Pablo es que la vida cristiana es una vida en el Espíritu. No se puede pensar en que uno llega a conocer y a caminar con Dios sin la presencia del Espíritu. El Espíritu no puede estar ajeno o aparte en esta ecuación de vivir para Dios. Fíjense, llegamos a conocer a Dios porque el Espíritu Santo obró en nosotros, nos redarguye de pecado, nos redarguye de justicia, nos redarguye de juicio. Entonces el Espíritu opera en nuestra mente y en nuestra conciencia, nos hace entender el Evangelio y abrir nuestro corazón para que el mismo Espíritu Santo entonces habite por la fe en nuestra vida. Desde el mismo inicio el Espíritu Santo ya opera y obra en la vida de la persona. Por eso es imprescindible, esencial, la presencia y obra del Espíritu en todo el caminar con Dios. Y luego, una vez que ya somos cristianos, no podemos agradar a Dios, no podemos vivir en obediencia, no podemos apartarnos del pecado sin los recursos del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo nos acerca a Dios porque redarguye nuestra conciencia y luego nos mantiene cerca de Dios una vez que hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador. Y cuando viene nuestro final, que ya partimos de esta tierra y vamos al encuentro con el Señor, también el Espíritu opera en nosotros, en esto que hemos llamado la resurrección y la transformación de las personas que estén vivas cuando Cristo llegue, que es un tema que discute Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Entonces noten cómo el Espíritu está desde el principio, durante nuestra vida como creyente y al final también. Por eso no se puede pensar en la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Es un tema neurálgico, es un tema esencial. Y como es una vida vivida en el Espíritu,
o llevada en el Espíritu, no hay lugar en ningún momento para el esfuerzo humano. Y esa es la segunda enseñanza que puedo yo derivar aquí. Como el Espíritu lo cubre todo, como el Espíritu lo llena todo, no hay ni espacio ni lugar para añadir a la obra del Espíritu mi propia obra, mi propio esfuerzo. Hay personas que piensan que sí pueden añadir a su vida cristiana algo como para agradar a Dios. Si yo voy a la iglesia todos los domingos, si yo cumplo con dar mis ofrendas regularmente, si yo leo la Biblia todos los días, yo voy a agradar a Dios. Y todo eso que yo hago, todo este esfuerzo en ir a la iglesia, en contribuir con mis bienes materiales, en servir a Dios ayudando a los pobres, en leer la Biblia y aprendérmela toda, oye, Dios va a estar contento conmigo, Dios se va a sonreír conmigo y va a decir, wow, ahora este hijo mío sí se está ganando el cielo, ahora este hijo mío sí tiene un lugar preferencial aquí a mi lado. Hay personas que piensan así, que pueden ganar el favor de Dios y añadir a la obra del Espíritu su propio esfuerzo humano. Más o menos así pensaban estos hermanos afectados por los falsos maestros, que querían añadir a la fe el esfuerzo de cumplir la ley mosaica y circuncidarse. Entonces no hay cabida. Si el Espíritu lo cubre todo, si la gracia de Dios lo llena todo, si ya Cristo hizo por nosotros lo que nosotros no podríamos haber hecho nunca, que es morir en la cruz, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Qué bien, qué acto, qué acción, por muy heroica que fuese, podemos nosotros hacer para ganarnos el favor de Dios? Ninguna. Lo único que hace sonreír a Dios, lo único que mueve el corazón de Dios, lo único que agrada a Dios es ver a su Hijo en la cruz del Calvario pagando el pecado de todos nosotros. Eso agradó a Dios. Y en Cristo, o a través de Cristo, Dios nos mira a nosotros con agrado, a través de Cristo, no por nuestro propio esfuerzo. Importante entonces para mí, lo que yo puedo derivar de estas preguntas que hace Pablo, es cómo coloca la obra de Dios a través del Espíritu Santo y su gracia derramada como algo que excluye cualquier esfuerzo humano, cualquier obrar para obedecer la ley o cualquier actividad que el hombre pueda pensar que va a agradar a Dios. Bueno, esperamos que el Señor nos haya hablado también a través de su palabra y ya saben, pueden conectarse con nosotros, comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.pro-meta.org o a través del correo admisiones@pro-meta.org, que con todo gusto le vamos a estar atendiendo. Si usted quiere recibir los videos anteriores con los estudios de Gálatas del capítulo 1 y 2, puede también escribir a mi correo samuelmarcano@hotmail.com, samuelmarcano77 hotmail.com, y con gusto yo le voy a estar enviando todos los videos anteriores que ya están subidos a nuestra página de YouTube, que también se llama Samuel Marcano. Allí pueden entrar incluso y ver los videos que hasta ahora hemos subido por la gracia de Dios. Que Dios les bendiga grandemente y que añada riqueza espiritual a la vida de cada uno. Bendiciones a todos.